Para que ya no gastes tanto dinero comprando los chiles en vinagre, hoy te voy a enseñar a cocinarlos de una manera muy fácil. Mi nombre es Isaí Rodríguez y bienvenidos a tu canal de recetas fáciles, El Sabor Latino. Hoy vamos a preparar unos deliciosos chiles en vinagre de una manera muy fácil. Te voy a compartir 3 secretos para que te queden bien ricos y además los puedas utilizar para venta o para negocio. Comenzamos. Y para esta deliciosa receta estaremos utilizando de 8 a 10 chiles jalapeños grandes, 3 zanahorias ya peladas. También le pondremos una cebolla blanca, la vamos a cortar en julianas. Media cucharada de pimienta negra entera, una cucharada de sal, 3 clavos de olor, un cuarto de cucharada de orégano, 8 pimientas dulces y un cuarto de cucharada de mejorana. También le pondremos 4 dientes de ajo, estos son grandes. Si los que tienes en casa son más pequeños, le puedes poner un poco más. 8 hojitas de laurel y unas 4 o 5 ramitas de tomillo seco. Y por último estaremos utilizando una cucharada de azúcar blanca. Y bueno, sin más ni menos, vámonos a la preparación. Empezaremos cortando la cebolla en julianas, en rodajitas, en medias lunas o en cuadritos o en trocitos medianos como tú elijas. Yo en esta ocasión las voy a cortar en julianas. Una vez que tenemos toda la cebolla rebanada, la vamos a reservar. Ahora mira, también vamos a cortar la zanahoria, yo la voy a cortar en ángulos, pero puedes cortarlas en trocitos o en rodajitas, como tú gustes. Recuerda que estamos utilizando 3 zanahorias, están un poco grandes, pero también están delgadas. Todos los ingredientes que vamos a estar utilizando te los voy a dejar en la cajita de descripción y en un comentario fijado. Ahora mira, los chiles jalapeños los vamos a cortar en rajas. Ya les he quitado la colita, los partimos por la mitad. Y ahora los vamos a cortar en unas rajitas. Puedes cortarlos en rebanaditas, en cuadritos, o si gustas puedes hacer los chiles en vinagres enteros. De esta manera vamos a cortar todos los chiles que nosotros vamos a estar utilizando. Recuerda que yo voy a estar utilizando de 8 a 10 chiles jalapeños grandes. Esta receta también la puedes utilizar para venta o para negocio, y si es así, sacar las ganancias es muy fácil. Vas a sumar todas las cantidades que te gastaste en los ingredientes, luego las vas a multiplicar por 3 y ese resultado lo vas a dividir entre la cantidad de chiles que te han salido. Y ese es el costo por unidad con la cual tú vas a vender tus chiles en vinagre. Y nunca de los nunca es tarde para emprender tu propio negocio. Las grandes compañías han salido con ideas caseras y han triunfado a base de mucho esfuerzo y sacrificio. Y así seguimos cortando todos los chiles que nosotros vamos a estar utilizando. Una vez que tenemos todos los ingredientes ya rebanados y listos, que esta es la parte un poquito más complicada y laboriosa, nos vamos a ir a la preparación de estos deliciosos chiles en vinagre en rajas de una manera muy fácil. En una cacerola amplia a fuego medio le ponemos 3 a 4 cucharadas de aceite vegetal o el aceite que utilices en tu cocina. Una vez que el aceite está caliente agregamos la cebolla y la zanahoria y solamente la vamos a sofreír por unos 2 minutos aproximadamente. Las vas a menear para que no se te vayan a quemar. Recuerda que no la estamos friendo completamente, solamente vamos a sofreír la cebolla. Después de unos 2 minutos, ahora mira, le vamos a estar agregando todos los condimentos. Le ponemos la sal, los clavos de olor, el orégano, la mejorana. Le agregamos los ajos, el tomillo, el laurel. Si es la primera vez que nos estás viendo, te invito a suscribirte al canal El Sabor Latino, canal de recetas fáciles. Aquí vas a encontrar muchísimas recetas muy fáciles y ricas para que las disfrutes en cualquier ocasión. Una vez que le agregamos los condimentos, vamos a freír por 1 minuto más. Después de ese tiempo, mira, todos los condimentos que le agregamos ya están soltando todo su aroma y esto huele muy rico. Ahora le vamos a agregar los chiles jalapeños en rajas. Recuerda que también puedes agregarlos enteros o puedes cortarlos en unas rebanaditas. Los vas a mezclar perfectamente. Uno de los secretos para que los chiles en vinagre te queden muy deliciosos es que el chile jalapeño se tiene que freír. Muchas personas solamente fríen la cebolla y la zanahoria y el chile jalapeño solamente lo ponen a hervir. Nosotros los vamos a freír por unos 3 minutos nada más. Ahora mira, después de ese tiempo, después de unos 3 minutos, ya freímos el chile jalapeño y ya está en su punto. Ahora te voy a dejar el segundo secreto para que los chiles en vinagre caseros te queden muy deliciosos. Le vamos a agregar 1,5 tazas de vinagre blanco. Puedes utilizar el vinagre que tengas en tu casa,
pero el vinagre blanco es perfecto para los chiles en vinagre. Y aquí está el segundo secreto, mira, el vinagre lo vas a dejar a que rompa en hervor. Esto lo aprendí de un señor que tiene una tendita de abarrotes y los chiles en vinagre eran riquísimos. De esta manera todos los ingredientes que están aquí adentro van a agarrar todo el sabor. Una vez que el vinagre empezó a hervir, como puedes ver las burbujitas ya hirvió, ahora le vamos a estar agregando 1,5 tazas de agua. Es la misma proporción, 1,5 tazas de vinagre por 1,5 tazas de agua. Y este es el último secreto, mira, le agregamos 1 cucharada de azúcar blanca. El azúcar es para bajarle la acidez a los chiles en vinagre. Si eres de las personas que siente que los chiles en vinagre están muy ácidos, agrégale 1 cucharada de azúcar y de esta manera el sabor que van a agarrar los chiles va a ser espectacularmente delicioso, que a toda tu familia les va a encantar. Recuerda que el sabor latino lleva sabor a tu mesa. Una vez que lo mezclamos perfectamente, ahora le bajamos la temperatura a fuego bien bajito, tapamos y cocinamos por 5 minutos nada más. Después de ese tiempo, aquí tenemos nuestros deliciosos chiles en vinagre caseros de una manera muy fácil. No hay más satisfacción que la que tú puedas preparar tus propias recetas en tu casa, sorprendiendo a toda tu familia. Y mira nada más, ¡qué rico! Si te ha gustado el video, regálame un like, suscríbete a nuestro canal que es completamente gratis, compártenos en tus redes sociales para que todos disfruten y preparen unos deliciosos chiles en vinagre en rajas de una manera muy fácil desde la comodidad de tu casa para que no gasten tanto dinero en la tienda. Estos chilitos en vinagre los puedes conservar hasta por más de un año. Recuerda que el vinagre conserva todas las cosas en perfecto estado. Y si los quieres conservar por más de un año, así calientitos como van saliendo de la estufa, los empaquetas en recipientes estériles y los tapas herméticamente y los guardas. De esta manera se te van a conservar por mucho tiempo. Pero estos chilitos no van a aguantar hasta por unas 2 semanitas nada más o 1 semana y se van a terminar, porque en casa nos encantan los chiles en vinagre y de esta manera quedan con un sabor muy rico. Y bueno, mi gente bonita, yo me despido, espero te haya gustado la receta. Te mando un abrazo de esos bien apachurrados, que Dios te bendiga, nos vemos en el siguiente video. No olvides visitar todas estas recetas que te están apareciendo para que las prepares y las disfrutes en tu casa en cualquier momento y temporada del año. Cuídate mucho, te mando un abrazo de esos bien apachurrados, que Dios te bendiga.